partido, pero es que Valencia está que se sale. Sí, la verdad es que, bueno, sabíamos contra quién nos enfrentábamos, no es ninguna sorpresa para nosotros. Sí que es verdad que bueno, al final felicitar a Valencia por la clasificación para la Final Four de Eurocup y nada, o sea, nosotros al final nuestro objetivo sabemos cuál es y no era este partido, sino es dentro de la semana que viene y sobre todo la otra siguiente semana para playoff. María, en el tercer cuarto habéis tenido una muy buena reacción, parecía, al final del segundo cuarto y inicio del tercero, parecía que podíais estar ahí. ¿Ha sido ese paso adelante en la defensa y el poder empezar a correr lo que os ha dado esa posibilidad de acercaros? Sí, la verdad es que hemos empezado el partido un poquito dormidas y al final contra un rival como Valencia Basket sabemos que eso pasa factura y bueno, al final ir detrás en el marcador sabíamos que solo íbamos a poder al final luchar contra ellas si subíamos el nivel defensivo y si al final hacíamos nuestro juego, que es correr, jugar alegre, mover la bola y al final eso salían solo los puntos. Lo que pasa es que al final es contra un gran rival y contra unas grandes jugadoras que no te lo ponen nada fácil. María, este año, primero que estáis en la máxima categoría, tema de COVID, tema de viaje, en fin, un auténtico desastre, pero señoras, cuartas de la clasificación, jugando la Copa de la Reina, ¿qué más podéis pedirle a este año? Bueno, la verdad es que si nos lo llegan a decir en agosto, yo creo que nadie daba un duro por nosotras, ni nosotras mismas, yo creo. Pero bueno, al final creo que la clave ha sido jugar sin miedo a nada, sin tener nada que perder. Y al final yo creo que este equipo no tiene techo y podemos dar muchísimo más y llegar más lejos de lo que estamos. Solo hay que tener confianza de nosotras mismas. María, muchísimas gracias por tus palabras y a seguir trabajando, que llegan los playoffs. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues las palabras de María Espín de Sancho. Ahí está también las jugadoras nacionales, siempre aportando y siempre importante para los entrenadores. Y es lo que decía, que ellas al principio de temporada, claro, yo hablaba con ellas cuando estábamos todos encerrados y decían, no, si nuestro objetivo es salvar la categoría, fíjate, cuartas. Bueno, pues momento de hablar con Leticia Romero. Leti, un partido más, se os ve cansadas, pero sois una máquina. Y sobre todo, felicidades por la final a 4 de la Eurocup. Muchas gracias, sí, la verdad que como dices estamos un poco cansadas, llevamos un par de partidos encima en poco tiempo y más que nos quedan, pero bueno, al final es un equipo con mucha garra, mucha ilusión y es con lo que tiramos y la verdad que encantada de poder estar aquí, poder jugar y nada, contenta. Leticia, ha sido fundamental o está siendo fundamental el fondo de armario que tenéis, las rotaciones para poder aguantar este calendario tan exigente. Está claro, si no tuviésemos tanta rotación se nos complicaría muchísimo. El hecho de tener todas las jugadoras ahora mismo disponibles y sanas, la verdad que nos da la vida y bueno, como dices, cualquier persona puede entrar, cualquier jugadora y dar el máximo y no baja la intensidad. Entonces estos días, este mes que nos está costando mucho con tanto partido, se nota esa parte y nos hace muy bien al equipo. Una más, Leti. Se te está viendo este año muy asentada, muy segura en todas las acciones, decisiones. Este año estás en Valencia volviendo a la cumbre del baloncesto. Sí, era mi objetivo, ¿no? Al final el año pasado pues tuve la mala suerte de la lesión, estuve todo el año intentando recuperarme y el objetivo era volver a mi nivel, a encontrarme a mí misma y la verdad que en este equipo pues cada vez más me estoy encontrando más cómoda con jugadoras que es muy fácil jugar con ellas y estoy muy contenta por esa parte. Por mi parte pues intentar ayudar a lo máximo posible al equipo. Muchas gracias, Leti, por tus palabras y a descansar, que lo vais a necesitar. Gracias a vosotros. Pues ahí